Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el episodio de hoy vamos a acompañar a Jung y Hyo-ae-ka en un giro de su vida lleno de tensión y asfixia emocional. Justo cuando todo parecía empezar a calmarse, el fantasma del pasado regresa de forma inesperada. El hombre que años atrás secuestró y abusó de Hyo-ae-ka reaparece ahora como un prestamista ilegal con videos e imágenes en sus manos capaces de destruirlo todo. Ante la amenaza directa contra su madre Hyo-ae-ka vuelve a quedar atrapada en el peligro y Jung se ve obligado a tomar una decisión que nadie esperaba. Siendo policía y habiendo arrestado él mismo a ese criminal en el pasado, esta vez no va para ponerle las esposas, sino para negociar enfrentarlo y hacer un sacrificio por su familia, por la mujer que ama y por su futuro. El enfrentamiento en una sala lujosa con 2 guardaespaldas vigilando de cerca no es solo una negociación por dinero, sino una batalla psicológica intensa entre la justicia y la oscuridad, entre los pecados del pasado y el deseo desesperado de vivir en paz. ¿Podrá Jung proteger a Hyo-ae-ka y a su madre? Esos secretos aterradores quedarán enterrados para siempre. Acompáñanos y no te pierdas la historia completa a continuación. Y no olvides darle like para apoyar al canal, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios llenos de tensión y drama. Aquella mañana, el ambiente frente al porche de la casa era extrañamente silencioso. Jung estaba sentado en el escalón en silencio con la mirada fija en el camino del pueblo, aún cubierto por una fina capa de niebla. El canto lejano de los gallos, el viento colándose entre los bambúes de siempre. Todo parecía normal excepto el peso que llevaba en el pecho. Sabía muy bien que si seguía dudando un poco más, todo se le escaparía de las manos. En su mente apareció la imagen de su madre con el rostro cansado y lleno de miedo. Había ido demasiado lejos y ahora el precio que debía pagar ya no era solo dinero. Lo que más atormentaba a Jung no era la deuda sino los videos y las fotos de Hyo-ae-ka que ellos aún tenían en su poder. Bastaba un solo movimiento, un simple clic, para que la frágil vida tranquila que él y Hyo-ae-ka habían intentado construir se derrumbara por completo. Jung apretó los puños. Sabía que no podía seguir huyendo. Era policía, había enfrentado criminales, había esposado a otros por sus errores. Pero esta vez no podía llevar esposas ni actuar como alguien que hace cumplir la ley. Tenía que enfrentarlos como un hijo, como un hombre decidido a proteger a su familia. La decisión se tomó en ese instante de silencio. Jung se levantó y sacó la moto del rincón del patio. El sonido del motor rompió la quietud de la mañana. Arrancó sin mirar atrás. Un rato después, Jung se detuvo frente a la entrada de la empresa de ese hombre. El letrero frío, la pesada y alta puerta de hierro se alzaban imponentes ante sus ojos. Apagó el motor y se quedó quieto unos segundos para recuperar la calma. Sabía que al cruzar ese portón no habría marcha atrás, pero si no entraba lo perdería todo. Justo en ese momento, Hyo-ae-ka regresó a casa desde el mercado. La cesta que llevaba aún tenía el olor de las verduras frescas y la fruta recién cosechada, pero apenas cruzó la puerta, el corazón se le encogió. El patio estaba vacío. La moto de Jung no estaba allí. Todo estaba demasiado silencioso de una forma extraña. La noche anterior, Jung había pasado mucho tiempo sentado a su lado con la voz más baja de lo habitual, mientras le contaba sobre su encuentro con su madre. Y entonces salió a la luz la verdad. La persona que había ido a cobrarle la deuda era el mismo hombre que años atrás la había secuestrado y abusado de ella. Con solo escucharlo, Hyo-ae-ka sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los recuerdos del pasado parecieron despertar de golpe, aunque ella había intentado enterrarlos durante tanto tiempo. Ahora de pie en medio de la casa vacía, una fuerte sensación de peligro la invadió. ¿A dónde había ido Jung? ¿Por qué no le dijo nada a Hyo-ae-ka? Dejó la cesta en el suelo y con las manos temblorosas tomó el teléfono.
Pensó en un nombre, un amigo de Hung dentro de la policía. El teléfono sonó varias veces hasta que alguien respondió al otro lado. Hua-I-Ka respiró hondo intentando que la voz no se le quebrara. Contó toda la conversación de Hung con su madre, quién era realmente el prestamista, el hecho de que esa mañana Hung se había ido sin decir una sola palabra y el miedo que la estaba consumiendo. Estaba convencida de que Hung había ido a buscar a ese hombre. Del otro lado hubo unos segundos de silencio y luego se escuchó la voz del policía calmada pero firme. Le pidió a Hua-I-Ka que se tranquilizara. Dijo que revisaría la situación de inmediato y que enviaría a alguien a verificar. Hung era una persona con carácter, aseguró, y no actuaría de manera imprudente. Pero para estar seguros, añadió el policía, si es posible, venga a la comisaría y presente la denuncia con todos los detalles. Nosotros nos coordinaremos para manejar el caso. Hua-I-Ka colgó el teléfono. Se quedó inmóvil en medio del patio con el corazón lleno de inquietud, deseando con todas sus fuerzas que las cosas aún no hubieran ido demasiado lejos. Al otro lado de la ciudad, Hung estaba de pie frente al alto portón de hierro de la empresa de préstamos. Tomó una respiración profunda y sintió cómo obligaba a su corazón a latir con más calma. No era la primera vez que se enfrentaba a criminales, pero esta vez era distinto. No había esposas, no había orden de arresto, solo silencio y una decisión pesada. La puerta se abrió. Hung entró. Por dentro, el lugar era lujoso de una forma fría. El suelo de piedra brillaba bajo las luces amarillas que iluminaban cuadros caros colgados por todas las paredes. Dos guardaespaldas corpulentos se situaban a ambos lados del pasillo, siguiendo cada uno de sus pasos, con una mirada fría y alerta. Nadie lo detuvo. Estaba claro que lo estaban esperando. Hung fue conducido hasta el despacho. El hombre estaba sentado con total calma detrás de un gran escritorio de madera, recostado en una silla de cuero con una actitud relajada que resultaba inquietante. Sobre la mesa había puros licor importado y otros objetos que mostraban poder y dinero. Dos guardaespaldas más vigilaban a ambos lados del escritorio con las manos cerca de la cintura. Hung apartó la silla y se sentó erguido frente a él. Su mirada era serena, pero por dentro contenía una tormenta. El hombre esbozó una sonrisa torcida y habló despacio como si estuviera recibiendo a un visitante habitual. Trajo a colación asuntos del pasado, viejos ajustes de cuentas pendientes, con un tono provocador y amenazante al mismo tiempo. No hacía falta decir mucho, ambos sabían perfectamente por qué estaban allí. Hung respondió con una voz grave y firme. No había ido a suplicar ni a arrestar a nadie. Había ido a negociar, a ponerle fin a todo. No apartó la mirada del otro ni un segundo. Cada palabra salió clara sin temblar. El ambiente en la habitación se volvió denso. Dos hombres se miraban fijamente, de un lado el poder en las sombras, del otro un autocontrol llevado al límite. El verdadero enfrentamiento acababa de comenzar. Hua-I-Ka entró en la comisaría con un aspecto agotado, pero con la preocupación reflejada en los ojos. El ambiente familiar de las paredes grises, el sonido de los pasos y las radios policiales hizo que su corazón latiera más rápido. La llevaron directamente al despacho del jefe de policía. Apenas se sentó Hua-I-Ka, ya no pudo contener sus emociones. Empezó a contar todo desde el principio, con la voz temblándole en algunos momentos. Habló del día en que escuchó por casualidad una conversación extraña en casa de la madre de Hung, cuando un hombre desconocido fue a exigir dinero con una actitud agresiva. Luego contó lo de anoche cuando Hung le confesó que su madre había pedido dinero prestado, pero sin decirle toda la verdad. Y finalmente, esta mañana cuando regresó a casa y Hung había desaparecido, ni un mensaje ni una llamada. Hua-I-Ka apretó las manos con fuerza, con los ojos enrojecidos. Dijo que tenía un presentimiento muy malo. Ese prestamista no era alguien cualquiera y temía que Hung hubiera ido solo a enfrentarse a él.
Tenía miedo de que el pasado se repitiera, de que las cosas terribles que ella había vivido volvieran a suceder esta vez con la persona que amaba. El jefe de policía escuchó con mucha atención. No la interrumpió, solo asentía de vez en cuando con el rostro serio. Cuando Hua-I-Ka terminó de hablar, él la tranquilizó con voz calmada y firme. Le aseguró que ya tenían información preliminar y que verificarían de inmediato las conexiones relacionadas con ese grupo de prestamistas. «Tranquilícese», dijo mirándola directamente. «Jung es un policía entrenado. Nosotros nos encargaremos del caso y lo resolveremos. No necesita preocuparse demasiado por él». Aunque esas palabras no lograron borrar por completo su angustia, Hua-I-Ka sintió que ya no estaba sola. Respiró hondo, asintió con la cabeza y decidió confiar en la ley mientras rezaba para que Jung estuviera a salvo. El hombre detrás del escritorio miró fijamente a Jung durante unos segundos como si estuviera evaluando una mercancía y recién entonces habló con calma. «Hacía tiempo que no nos veíamos». Su voz era grave y pareja, sin una sola emoción de más. Hablaba de una forma que no necesitaba subir el tono para intimidar. Jung mantuvo la mirada tranquila, no respondió de inmediato. En su mente apareció la imagen de su madre, el rostro lleno de pánico, la voz temblorosa al hablar de la deuda. Luego Hua-I-Ka. Recuerdos antiguos que nunca habían desaparecido del todo. Cosas que él creyó enterradas y que ahora volvían a salir a la superficie capa por capa. Jung lo tenía claro, el hombre sentado frente a él no era solo un prestamista ilegal. Era el mismo al que él había esposado, y también alguien que había estado a un paso de caer definitivamente ante la ley, y había escapado. El hombre esbozó una leve sonrisa, sirvió una copa y la deslizó suavemente hacia adelante como un gesto de cortesía. «¿No vas a beber?», preguntó con una voz casi imperceptible. Jung miró la copa pero no la tocó. «Vayamos a lo importante». La frase fue corta y firme, sin rodeos. El hombre soltó una risa baja como si ya esperara esa reacción. Dejó la copa y juntó las manos frente a él. «Está bien. Me gusta la gente directa». Se inclinó un poco hacia adelante con la mirada más afilada. «Has venido por tu madre, ¿verdad?». Jung no negó ni confirmó nada. Pero sus hombros se tensaron apenas un instante, lo suficiente para que el otro no lo pasara por alto. El hombre continuó con el mismo tono tranquilo. «Ya es mayor. No está bien de salud. Cargar con esas cifras es duro». Marcó la palabra cifras de forma intencional. Jung apoyó las manos sobre los muslos y las apretó con fuerza. Se recordó a sí mismo que debía mantener la calma. No había ido allí para perder el control. No hoy. «¿Qué quiere?», preguntó Jung sin rodeos. El silencio se alargó unos segundos más. Los dos guardaespaldas se miraron entre sí. El hombre sonrió más despacio, más profundo. «¿Qué quiero?», repitió. «Solo quiero que las cosas sigan las reglas del juego». «¿Sus reglas?», Jung alzó una ceja. «Las reglas de quienes ya entraron en la partida», respondió con voz neutra. «Tu madre pidió el dinero voluntariamente, firmó voluntariamente. Yo no obligué a nadie». Jung escuchó cada palabra y también entendió perfectamente lo que no se decía. Él sabía que Jung era policía y sabía que ahora mismo tenía las manos atadas. El hombre abrió despacio un cajón, sacó un fajo de papeles y lo dejó sobre el escritorio. No se lo acercó. Solo lo dejó allí como una advertencia silenciosa. «El plazo se está acabando», dijo. «Creo que lo entiendes». Jung miró los papeles y luego levantó la vista con la mirada más fría. «No se equivoque», dijo. «No he venido a pedir». La sonrisa del hombre se congeló por una fracción de segundo. Luego volvió a reír. Entonces mejor respondió. «Tampoco me gusta la gente que suplica». Hizo un leve gesto con la mano. Los dos guardaespaldas avanzaron y cerraron la gran puerta detrás de Jung. El sonido seco del cierre resonó en la habitación. El aire se volvió más pesado. En la sala lujosa la atmósfera se volvió densa.
Todo seguía en silencio, pero era el silencio de una trampa que ya se había cerrado. El hombre observaba a Hung con más atención. Ya no era una mirada social, sino la de alguien que estaba midiendo cuánta resistencia tenía su presa. No tenía prisa por hablar. Sabía que dejar que el otro hablara primero siempre revelaba más. Hung también guardó silencio. Se sentó con la espalda recta, los pies firmes sobre el suelo frío. Su pulso era estable, pero en su mente los pensamientos se acumulaban uno tras otro. Esto ya no era una simple conversación sobre dinero, era una prueba de límites. El hombre se sirvió más licor y dio un pequeño sorbo muy despacio, como si quisiera prolongar la sensación de presión. «Has cambiado mucho», dijo. «Antes, cuando entrabas a la sala de interrogatorios, tu mirada era distinta». Hung lo miró de frente. «En ese entonces estaba cumpliendo mi deber». «¿Y hoy?», preguntó el otro con una leve sonrisa. Hung no respondió de inmediato. Hoy no llevaba uniforme. No había insignias. No había compañeros detrás de él. Solo estaba él como hijo, como hombre y como alguien que una vez falló al proteger a la persona que amaba. El hombre se levantó y caminó despacio alrededor del escritorio. El sonido de sus zapatos de cuero resonaba con claridad sobre el suelo. «Hoy has venido en una posición muy distinta», dijo. «No como quien arresta, tampoco como quien da órdenes». Se detuvo detrás de uno de los guardaespaldas y apoyó una mano sobre su hombro, recordándole en silencio la diferencia de fuerzas. «Has venido a negociar». Hung entrecerró los ojos. «Si ya lo sabe, ¿para qué pregunta?». El hombre soltó una risa baja. Volvió al escritorio, pero no se sentó. Apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre los dos. «Para negociar hay que poner algo sobre la mesa», dijo. «¿Qué has traído?». Hung respiró hondo. Sabía perfectamente que lo que ese hombre quería no era dinero. El dinero solo era un medio. Lo que buscaba era control, obligar a un policía que una vez lo esposó a sentarse allí bajo presión y ceder. «He traído buena fe», dijo Hung. La frase fue tranquila, pero en su mirada había una determinación inquebrantable. El hombre rió con más fuerza. Buena fe negó con la cabeza. «Eso no tiene valor aquí». Abrió el cajón otra vez y sacó un pequeño USB colocándolo sobre la mesa. Hung lo vio y sintió un nudo en el pecho. «¿Sabes lo que hay ahí dentro, verdad?», preguntó el hombre con la voz más lenta a cada palabra afilada. Hung no necesitaba preguntar, lo sabía. Cosas que debieron haber sido destruidas, cosas que Joaika había intentado olvidar, cosas capaces de destruirlo todo si salían a la luz. Los puños de Hung se cerraron sin darse cuenta. El hombre observó esa reacción con evidente satisfacción. «¿Ves?», dijo. «Nunca hablo con violencia, yo solo uso recuerdos». Empujó ligeramente el USB hacia adelante. No lo suficiente para tocar a Hung, pero sí para que su presencia fuera imposible de ignorar. «¿Quieres que esto termine en calma?», continuó. «Yo también». Hung levantó la cabeza con la mirada cada vez más fría. «¿Está usando eso para amenazarme?». No negó. «Lo uso para recordarte quién tiene el cuchillo por el mango». El aire se volvió asfixiante. Los guardaespaldas permanecían inmóviles, pero Hung sabía que con solo una señal del hombre todo podía salirse de control. Se levantó despacio. Los guardaespaldas se tensaron al instante. El hombre levantó la mano. «Déjenlo estar de pie», ordenó. «Quiero verlo mejor». Hung permaneció erguido sin avanzar ni retroceder. Ahora solo había unos pocos pasos entre él y el escritorio. «No he venido a amenazar», dijo con voz firme. «Tampoco a suplicar». Miró directamente a su oponente. «He venido a terminar con esto». El hombre alzó las cejas. «¿Cómo?». Hung guardó silencio unos segundos y luego respondió. «Con un acuerdo en el que ninguno de los dos tenga que volver al pasado». El hombre se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Muy breve, pero suficiente para que Hung lo notara. Estaba considerando la idea. Volvió a sentarse y golpeó suavemente la mesa con los dedos.
Suena interesante, dijo. Continúa. Hung lo sabía, acababa de cruzar la primera puerta. Pero también sabía que el precio detrás de esa puerta no sería barato. La negociación ya no giraba en torno al dinero, sino al honor, a los secretos y al límite final de un policía. En otro lugar, Hua-I-Ka aún no lo sabía. Este enfrentamiento avanzaba hacia un punto sin retorno. Hung sabía que había llegado a la parte más peligrosa de la conversación. Desde el momento en que dijo terminar, nada de lo que siguiera sería solo palabras. El hombre se recostó en la silla y cruzó las manos frente al pecho. Ya no sonreía. Su rostro ahora era frío y calculador. ¿Quieres borrar todo?, preguntó en voz baja. Hung asintió. Sin deudas, sin ataduras, sin nada que pueda volver a perseguir a nadie. El hombre miró el USB y luego a Hung, una mirada larga como si estuviera sopesando si conservarlo o descartarlo. ¿Sabes lo que pierdo si hago eso?, dijo lentamente. No es solo dinero. Hung guardó silencio. Lo sabía. Era poder, control, la sensación de tener a otros en sus manos. Tú me esposaste una vez, continuó. Me miraste como a un criminal. Hung no esquivó la mirada. Porque lo era. Los guardaespaldas se movieron levemente. No por las palabras, sino por el tono. El hombre levantó la mano para calmarlos. Eres directo, dijo. Pero hoy no estás aquí por la ley. Hung exhaló despacio. Hoy estoy aquí por mi familia. La frase hizo que el ambiente se tensara. El hombre no la refutó. Sabía perfectamente el peso de esas palabras. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal. La ciudad se extendía abajo llena de luces, un lugar donde los fuertes siempre llevaban ventaja. Si hago públicas esas cosas, dijo sin girarse, tú no perderás tu trabajo, pero ella lo perderá todo. Hung cerró los ojos un instante. Vio a Hua-I-Ka en los días tranquilos. En el jardín con las manos llenas de tierra sonriendo entre las flores. Vio su mirada al observar a los niños ya sin miedo, solo con esperanza. Abrió los ojos. Por eso estoy aquí, dijo, para que eso no ocurra. El hombre se dio la vuelta. Ya no había burla en su mirada, solo una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar? ¿Trajiste dinero?, preguntó. Hung negó con la cabeza. No lo suficiente. Una sonrisa apareció fugazmente en el rostro del hombre. Me lo imaginaba, pero traje otra cosa. Hung sacó de su chaqueta un pequeño fajo de documentos. No era grueso, pero el sello rojo fue suficiente para que el hombre se tensara. Se acercó rápidamente y los tomó. Eran copias de archivos. Incompletos pero suficientes para demostrar que ciertas transacciones, ciertas personas y ciertas conexiones, si se investigaban a fondo, ya no podrían permanecer en la sombra. El hombre apretó los papeles. ¿Me estás amenazando?, preguntó con frialdad. Hung negó. Solo le recuerdo que no vine con las manos vacías. El aire se congeló. Los dos hombres se miraron fijamente. Ya no eran policía y criminal. Tampoco acreedor y deudor. Eran dos personas que se conocían mejor que nadie. El hombre observó a Hung durante un largo momento. Luego de pronto soltó una risa cansada. «Te pareces más a mí de lo que pensaba», dijo. «También sabes poner todo sobre la mesa cuando hace falta». Volvió al escritorio, tomó el USB y lo giró entre los dedos. «¿Cuál es tu acuerdo?». Hung respondió sin dudar. «Eliminar todos los datos, cortar cualquier contacto, no acercarse a mi madre, no volver a mencionar el pasado». El hombre asintió despacio. «Y a cambio, yo no dejaré que lo otro avance ni un paso más», dijo Hung. «Y todo termina aquí». Un silencio largo. Luego el hombre guardó el USB en el cajón, lo cerró, lo bloqueó. El clic resonó claro como un punto final. «Ganaste esta ronda», dijo. «No porque seas más fuerte, sino porque sabes que estás protegiendo». Hung no suspiró aliviado. Sabía que personas como él nunca pierden del todo, solo hacen una pausa. Se dio la vuelta para marcharse.
Antes de que la puerta se cerrara, la voz del hombre resonó detrás. «Policía, si hay una próxima vez no seré tan indulgente». Jung se detuvo sin girarse. «No habrá una próxima vez». La puerta se cerró. Afuera la luz de la tarde iluminó su rostro. Jung se quedó quieto unos segundos y respiró hondo como si acabara de atravesar una tormenta invisible. En otro lugar, Hwo-ai-ka seguía esperando. Y esta vez, Jung podía volver con la cabeza en alto llevando consigo un secreto que había quedado enterrado para siempre.